Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Hoy estaré leyendo dos cuentos breves del gran escritor francés, Premio Nobel de Literatura en el año 1921, el señor Anatole France. El 12 de octubre de 1924, apenas 3 años después de obtener el Premio Nobel de Literatura, Anatole France falleció. France, cuyo nombre real era Anatole François Thibault, nació el 16 de abril de 1844 en París. Su familia era propietaria de una librería que se caracterizaba por promover textos sobre la Revolución Francesa, y hago referencia a este punto porque la difusión de aquellas ideas revolucionarias representaría una fuerte influencia en France que terminaría por consagrarse con la novela Los dioses tienen sed, que trata precisamente sobre el período de desasosiego durante las revueltas del Decenio comprendido entre 1789 y 1799. Su fructífera carrera literaria comenzó en 1868 con el libro Alfred Vigny y no paró hasta 1922, cuando apareció La vida en flor. El azar es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar, escribió alguna vez. Fue conocida su amistad con destacados escritores como Verlaine, Mallarmé, Maupassant, entre muchos otros. France escribió gran cantidad de novelas, obras de teatro, poemas, ensayos de crítica y filosofía e investigaciones históricas. Fue nombrado miembro de la Academia Francesa en 1896 y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921. En su obra siempre estuvo presente el espíritu latino, la tradición clásica del orden, la compostura, la claridad y el buen gusto. Su obra se caracterizó por los tintes hedonistas, paganos, escépticos y humanistas con que fue elaborada. En sus últimos escritos plasmó su arraigada conciencia social, se convirtió en defensor de las causas humanitarias, las garantías civiles, la educación popular y los derechos de los trabajadores. Hoy sus cenizas se encuentran en el mausoleo del genocidio armenio, la ciudad de Ereván, capital de Armenia. El primer texto que voy a leer de Anatole France se titula La receda del párroco. En un pueblo del Bocage conocí hace años a un piadoso párroco que se negaba a cualquier tipo de sensualidad, practicaba con gozo la renuncia y no conocía más alegría que la del sacrificio. Cultivaba en su jardín árboles frutales, hortalizas y plantas medicinales, pero, temiendo la belleza incluso en las flores, no quería que hubiera en él ni rosales ni jazmines. Solo se permitía la inocencia, vanidad de algunos pies de reseda, cuyos retorcidos tallos, tan humildemente floridos, no atraían sus miradas cuando leía el breviario por entre los cuadrados de coles bajo el cielo del buen Dios. El santo hombre desconfiaba tan poco de su reseda que, con frecuencia, al pasar arrancaba una ramita y la olía prolongadamente. Esta planta no pide sino que la dejen crecer. Una rama cortada hace renacer otras 4, hasta tal extremo que, con la ayuda del diablo, la reseda del párroco llegó a cubrir una amplia zona del jardín, invadía parte de la vereda y cuando éste pasaba enganchaba la sotana del buen sacerdote que, distraído por la planta, interrumpía 20 veces por hora su lectura o su oración. Desde la primavera hasta el otoño todo el presbiterio estaba perfumado por la reseda. Vean hasta qué punto somos frágiles los humanos. Tienen razón quienes aseguran que un impulso natural nos inclina hacia el pecado. El hombre de Dios había sabido proteger sus ojos, pero había dejado su nariz sin defensa, y he aquí que el demonio lo tentaba por el olfato. Aquel santo respiraba ahora el aroma de la reseda con sensualidad y concupiscencia, es decir, con ese mal instinto que nos hace desear el goce de los bienes sensibles y nos hace caer en todo tipo de tentaciones. A partir de entonces gustaba con menor ardor los olores del cielo y los perfumes de María. Su santidad disminuía y tal vez hubiera caído en la molicie, tal vez su alma se hubiera convertido poco a poco en una de esas almas tibias que el cielo detesta, de no ser por una ayuda
que le llegó providencialmente. Hace siglos, en la Tebaida, un ángel robó a un ermitaño una copa de oro por la que el santo varón se hallaba aún apegado a las vanidades de este mundo. El párroco de Bocaje recibió una gracia similar. Una gallina blanca escarbó tanto y tan bien al pie de la reseda que ésta se secó. Se desconoce de dónde procedía aquel animal. Yo, por mi parte, me inclino a pensar que aquel ángel que robó la copa del ermitaño en el desierto se transformó en gallina blanca para destruir el objeto que obstaculizaba al buen sacerdote el camino de la perfección. Las 1001 páginas. Un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Retornamos, amigos, con el segundo bloque de Las 1001 páginas, un encuentro semanal con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Leeré ahora el segundo y último texto de Anatole France, este magnífico escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1921. Se titula El Cristo del Océano. Aquel año muchos de los habitantes de Saint-Valery que habían salido a pescar murieron ahogados en el mar. Se hallaron sus cuerpos arrojados por las olas a la playa junto a los despojos de sus barcas, y durante 9 días, por la ruta empinada que conduce a la iglesia, se vieron pasar los ataúdes transportados por los suyos y seguidos por las viudas llorosas, cubiertas con manto negro, como las mujeres de la Biblia. El patrón Jean Leonel y su hijo Désiré fueron así colocados en la nave central, bajo la bóveda en la que ellos mismos habían colgado tiempo atrás como ofrenda a Nuestra Señora un barco con todos sus aparejos. Eran hombres justos y que temían a Dios. Y el señor Guillaume Truffen, párroco de Saint-Valery, después de haberles dado la absolución, dijo con una voz regada por las lágrimas: jamás fueron sepultados en tierra sagrada para esperar ahí el juicio de Dios personas más honestas y mejores cristianos que Jean Leonel y su hijo Désiré. Mientras las barcas con sus patrones perecían cerca de la costa, los grandes navíos naufragaban en alta mar y no había día que el océano no devolviera algún despojo. Y sucedió que una mañana unos chicos que trasladaban una barca vieron una figura flotando sobre el mar. Era la figura de Jesucristo, a tamaño natural, esculpida en madera resistente y sin barnizar, que parecía una obra antigua. El buen Dios flotaba sobre el agua con los brazos extendidos. Los chicos lo sacaron a la orilla y lo llevaron a Saint-Valery. Tenía la frente ceñida por una corona de espinas, sus pies y sus manos estaban taladrados, pero faltaban los clavos, lo mismo que la cruz. Con los brazos aún abiertos para ofrecerse y bendecir, aparecía tal como lo habían visto José de Arimatea y las santas mujeres en el momento de darle sepultura. Los chicos se lo entregaron al párroco Truffen, que les dijo: esta imagen del Salvador es una escultura antigua y el que la hizo debe estar muerto desde hace mucho tiempo. Aunque los vendedores de Amiens y de París venden en la actualidad por 100 francos, incluso más, estatuas admirables, hay que reconocer que los artistas de antaño tenían también su mérito. Pero a mí me alegra sobre todo la idea de que si Jesucristo ha venido así, con los brazos abiertos a Saint-Valery, es para bendecir su parroquia tan cruelmente golpeada y para anunciar que Él tiene piedad de las pobres personas que van a la pesca poniendo en peligro sus vidas. Es el Dios que camina sobre las aguas y bendecía las redes de Cefas. Y tras haber hecho que colocaran al Cristo en la iglesia sobre el mantel del altar mayor, el párroco Truffen se marchó para que encargarle al carpintero Lemer una bella cruz en madera de roble. Cuando estuvo hecha, clavaron en ella al buen Dios con clavos nuevos y le irguieron en la nave por encima del podio de mampostería. Fue entonces cuando vieron que sus ojos estaban llenos de misericordia y como húmedos de una piedad celestial. Uno de los mayordomos de la parroquia, que asistía a la colocación del crucifijo, creyó ver que las lágrimas corrían por el divino rostro. A la mañana siguiente, cuando el señor párroco entró en la iglesia con el monaguillo para celebrar misa, se sorprendió mucho al ver la cruz vacía encima del podio y el Cristo tendido sobre el altar.
Tan pronto como terminó la celebración del santo sacrificio, mandó a llamar al carpintero y le preguntó por qué había desclavado al Cristo de su cruz, pero el carpintero respondió que él no lo había tocado en absoluto, y después de haber interrogado al pertiguero y a los fabriqueros, el párroco Truffaut se aseguró de que nadie había entrado a la iglesia desde el momento en el que el buen Dios había sido colocado por encima del podio. Tuvo entonces la sensación de que aquellas cosas eran milagrosas y las meditó prudentemente. El domingo siguiente habló de ello a los fieles de la parroquia y los invitó a contribuir con sus donaciones para erigir una nueva cruz más bella que la primera y más digna de llevar a aquel que redimió al mundo. Los humildes pescadores de Saint-Valery dieron todo el dinero como pudieron y las viudas ofrecieron sus alianzas, por lo que el párroco pudo ir de inmediato a Abbeville para encargar una cruz de madera negra muy brillante, coronada por un letrero con la inscripción INRI en letras doradas. 2 meses más tarde la colocaron en el lugar de la primera y clavaron en ella el Cristo entre la lanza y la esponja, pero Jesús la abandonó como a la otra y durante la noche fue a tenderse sobre el altar. Cuando a la mañana siguiente el señor párroco lo encontró allí, cayó de rodillas y oró durante mucho rato. El rumor de aquel milagro se difundió por todos los alrededores y las señoras de Amiens hicieron colectas para el Cristo de Saint-Valery y el padre Truffaut recibió de París dinero y joyas y la esposa del ministro de Marina, la señora Haydée de Neuville, le envió un corazón de diamantes. Disponiendo de todas aquellas riquezas, un orfebre de la calle Saint-Sulpice hizo en 2 años una cruz de oro y pedrerías que fue inaugurada con gran solemnidad en la iglesia de Saint-Valery el segundo domingo después de Pascua del año 1800 y tantos. Pero aquel que no había rechazado la cruz dorada se escapó de esta cruz tan rica y fue a tenderse de nuevo sobre el lino blanco del altar. Por temor a ofenderlo, esta vez lo dejaron allí. Y allí descansaba desde hacía más de 2 años, cuando Pierre, el hijo de Pierre Culieu, fue a decirle al párroco Truffaut que había encontrado en la playa la auténtica cruz de nuestro Señor. Pierre era un chico retrasado y como no tenía suficiente inteligencia para ganarse la vida, le daban pan por caridad, era apreciado por todos porque no hacía daño a nadie, pero tenía una conversación sin mucha lógica que nadie escuchaba. Sin embargo, el padre Truffaut, que no dejaba de meditar en el misterio del Cristo del océano, se impresionó por lo que el pobre insensato acababa de decir. Fue con el pertiguero y los fabriqueros al lugar en el que el chico decía haber visto una cruz y encontró 2 planchas con clavos que el mar había golpeado de acá para allá mucho tiempo y que verdaderamente formaban una cruz. Eran restos de un antiguo naufragio. Se veían aún sobre una de aquellas planchas 2 letras pintadas en negro, una J y una L, y nadie podía dudar de que no fuera un trozo de la barca de Jean Le Noël, que 5 años antes había perecido en el mar junto a su hijo de Sirena. Al ver las planchas, el pertiguero y los fabriqueros comenzaron a reírse del inocente que tomaba los tablones rotos de un barco por la cruz de Jesucristo. Pero el párroco interrumpió sus burlas. Había meditado mucho, había orado mucho desde que el Cristo del océano había llegado junto a los pescadores y empezaba a comprender el misterio de la caridad infinita. Se arrodilló sobre la arena de la playa, recitó la oración por los fieles difuntos y luego ordenó al pertiguero y a los fabriqueros que llevaran sobre sus hombros aquel despojo y lo depositaran en la iglesia. Cuando estuvo hecho, levantó el Cristo de encima del altar, lo colocó sobre los tablones de la barca, incluso él mismo lo clavó en ellos con los clavos que el mar había corroído. Por orden suya, aquella cruz ocupó a partir del día siguiente el lugar que ocupaba la cruz de oro y pedrerías por encima del podio. El Cristo del océano no se desclavó nunca más. Quiso permanecer sobre aquella madera en la que unos hombres habían muerto invocando su nombre y el de su madre. Y allí, entreabriendo su boca augusta y dolorosa, parecía decir: mi cruz está hecha de todos los sufrimientos de los hombres, pues yo soy realmente el Dios de los pobres y de los desdichados. Los elegidos del Parnaso, nuestra habitual lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Los elegidos del Parnaso, una lectura
de los mejores poetas de todos los tiempos. Hoy leeré algunos poemas del padre del modernismo, sin duda uno de los poetas más influyentes del siglo XX en nuestra lengua. Me estoy refiriendo al nicaragüense Rubén Darío, 1867-1916, a quien se lo conoce también con el nombre de El Príncipe de las Letras Castellanas. Comenzaré la lectura de poemas de Rubén Darío con el texto titulado Canción de Otoño en Primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva y más consoladora y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tanto climas, en tanto tierras, siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasma de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar más. A pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro. El segundo poema muy conocido de Rubén Darío se titula Sonatina. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, ha perdido la risa, ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina, la dueña dice cosas banales y, vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas, de las rosas fragantes, en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los lelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigila los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Ipsipila
que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida, oh visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volara a la tierra donde un príncipe existe, la princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril, calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora y sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Bueno, uno de los poemas más grandes de Rubén Darío, el que voy a leer a continuación, se titula Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Y finalmente voy a leer un texto que se titula Sinfonía en gris mayor, también muy conocido, del poeta nicaragüense. El mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc, lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cenit, el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable fumando su pipa está un marinero pensando en las playas de un vago lejano brumoso París. Es viejo ese lobo, tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil. Los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco, ve el viejo, el lejano, brumoso país, a donde una tarde caliente y dorada, tendidas las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico, el lobo se aduerme, ya todo lo envuelve la gama de gris, parece que un suave y enorme fumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico, la vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín.